y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y ¿eso qué significa? Pues que la chica buena cuenta las historias paranormales de sus seguidores. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Agarra palomitas, manta y enciende todas las luces, porque esto empieza ya sin más dilación. Vamos a por los titulares de estas 3 historias que nos deparan el día de hoy. No sin antes recordar que este es el correo donde nos puedes mandar tu historia si quieres que sea contada aquí en tu canal, historias@lachicabuena.com. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a por estos titulares que... dicen, no digas nada, la viuda y número desconocido. Y vamos a por la primera historia que se titulaba No digas nada y dice así. Hola Mercé, te sigo desde Colombia y en cuanto a mi nombre, aunque me gustaría decírtelo, no puedo pues me da miedo. Ya más tarde entenderás por qué. Ah, porque yo ya te iba a replicar y yo ya te iba a decir, hombre, me lo puedes decir pero luego yo no lo digo, pero a ver, ¿qué tiene que ver? ¿No me puedes decir el nombre? Uy, vamos a ver. Dice, esta es mi historia. Para ponerte en contexto, te diré 2 cosas. La primera es que en aquel entonces estudiaba en un colegio de monjas, por lo que era claramente muy religioso y estricto. Y lo segundo es que en este entonces yo era una niña bastante fuerte a pesar de ser pequeña y siempre me defendía de que me molestara, por lo que muchos profesores y monjas me clasificaban como conflictiva. Lo típico, ¿no? De que eres buena, pero de repente eres mala solo porque pones límites. Entonces eres mala, ¿no? Te clasificaron como conflictiva por defenderte. Bueno, seguimos. Todo empezó cuando estaba entre 4º y 5º de primaria. En ese entonces los chicos disfrutaban de molestar a las chicas robando su comida. ¡Qué divertido! Escondiendo las mochilas y en sí haciendo todo tipo de maldades. Más sin embargo, conmigo y mis amigas no se solían meter, pues yo me defendía bastante bien y también las defendía a ellas. Por esto, varias chicas empezaron a juntarse conmigo y fue allí que conocí a una chica a la que le pondremos Salomé, la persona que me marcaría de por vida. Ella era una chica extrovertida, alegre, buena gente y, aunque era mala en sus estudios, me caía bastante bien por lo que pasaba bastante tiempo con ella. Pero poco después, en esos años, de un modo u otro, se puso de moda, por así decirlo, los retos sangrientos y peligrosos. Vaya hombre. Algunos te sonarán como la tabla Ouija, el Charlie, entre otros. Cosa que no pasó desapercibida por nadie en el colegio y desde ese momento se empezó la búsqueda del responsable. O sea, del que inició, ¿no? Todo este juego tétrico. Como te dije al inicio, yo era alguien conocida como conflictiva y varios me culparon como la responsable de empezar todo esto, a pesar de que no era así y siempre lo recalcaba. Hasta que un día Salomé, quien también era compañera de mi clase, me invitó a uno de esos juegos en donde se buscaba invocar o alabar a un ser demoníaco. Todo esto en un cole de monjas, ¿eh? Que yo me quedo tiesa. Gracias a esto me di cuenta, al fin, de que era ella la culpable de todo, Salomé. Y era yo la que estaba siendo juzgada por su culpa. Unos parten la pana y otros cargan la fama. Cuando esta chica me invitó a jugar con ella y otras personas, yo no tenía ni idea de qué se trataba o para qué era, así que acepté por curiosidad. O sea que no sabías... Vale, no te dijo, ven a jugar a invocar un demonio, no, te dijo, ven a jugar con nosotros y te encontraste con el percal, vale. En mi familia somos bastante religiosos y desde que tengo memoria se me inculcaron las reglas de Dios, los diferentes valores y a diferenciar lo que estaba bien y lo que no. De allí mi sentido de la justicia y protección. Así que cuando vi lo que se buscaba con ese juego, como ellos lo llamaban juego, me quise ir. Y no solo por eso, sino porque en cuanto empezaron sentí una vibra muy pesada y una presión en el pecho que me decía que me fuera de allí inmediatamente. Cosa que hice, no sin antes recibir una sutil amenaza por parte de esta chica en mi oído, ¿sabes? Dijo, no digas nada, ¿eh? Somos amigas y las amigas no se traicionan. Yo, boba e ingenua, a la vez acepté. Mas sin embargo, los rumores
de que la culpable era yo no cesaban, al contrario, se hacían más fuertes por mi silencio. Claro, es que quien calla otorga. Hasta que llegó el día en que no aguanté más y le conté a todos los profesores y directivos que Salomé era la que incitaba a otros compañeros a esos juegos y yo solo era una víctima de sus acciones. Y así fue que empezaron a investigar más a fondo para encontrar el fin de todo esto, con ahora una nueva sospechosa. Ya no eras tú, menos mal. Bueno, a partir de esto empezaron a circular varias historias que resultaron ser ciertas acerca de su familia. La familia de Salomé. Se decía que eran personas con las que era mejor no tratar, pues varios de ellos estaban en la cárcel por asesinatos. Eran malas personas, no se dedicaban a los mejores oficios, por decirlo sutilmente, o eran brujos, quienes sacrificaban no solo animales, sino también personas. Por lo de asesinos, ¿no? Aunque esto último en su momento no me lo creí, pero incluso con todo esto, raramente y para varias personas yo no dejaba de ser la sospechosa. O sea, no te quitabas, la etiqueta que te habían puesto. En cuanto Salomé se enteró de que la delaté, me acusó de, como lo decimos aquí, sapa, que es como decir soplón o delatador. Y mi sufrimiento empezó ese mismo día. Una noche sucedió algo que me marcó de por vida. Wow, ahora viene, ¿no? Aquella noche llegué como todos los días a mi casa después de la escuela, con la diferencia de que mis padres me pidieron que fuera a su cuarto para conversar seriamente sobre lo que estaba sucediendo en el colegio. Me pidieron hablar con la verdad y así lo hice. Pero ya entre llantos, pues ya estaba desesperada por ser considerada mentirosa y que nadie me creyera, incluso ahora mis propios padres, quienes aún recuerdo que me vieron con una mezcla de entre decepción y rabia. Pero lo importante de todo esto es que en el momento en el que iba a nombrar a esta chica, me dio una convulsión. Y no pude hablar por aproximadamente 5 o 10 minutos. Nunca antes me había pasado. Claramente, salimos corriendo para el hospital y entramos por emergencias, donde quien me atendió fue un doctor negligente que simplemente lo calificó como que se había fingido una convulsión o enfermedad, mandándome a casa como si nada hubiera pasado. Y mi padre, quien sabe algo de medicina, le creyó. A diferencia de mi madre, que no confío en tal diagnóstico. Pero para evitar discusiones decidió no hablar más del asunto. Hasta que poco después volvió a suceder lo mismo y fue allí donde mi madre decidió llevarme con el doctor que desde bebé me había atendido y ya era un buen amigo de la familia. O sea, no quiso ir a urgencias para no encontrarse con ese negligente, fue al de toda la vida. Entonces él, una vez escuchó lo sucedido, mandó inmediatamente exámenes para descartar que no fuera un tumor, epilepsia, aneurisma, entre otras enfermedades bastante delicadas, y efectivamente acertó en una de ellas. Fui diagnosticada con epilepsia, que es una enfermedad que no tiene cura para muchos, solo control con medicamentos, y se puede dar por diferentes razones, pero ninguna aplicaba para mí. Algo que incluso a día de hoy tiene desconcertados a todos los especialistas que me atienden. Todos en la familia estábamos confundidos y como fieles creyentes nos apegamos más a Dios para pedirle ayuda por mi salud. Y un día, en una misa organizada por el colegio, donde el tema principal era toda esta situación, y mientras Salomé detrás mío en la fila me repetía la frase, esto te pasa por no cerrar la boca, me di cuenta de algo. Cada vez que nombraba o incluso simplemente pensaba en esa chica, especialmente si era para defenderme, tenía convulsiones o me enfermaba. Y sufría muchísimo. Aquella chica me estaba haciendo brujería por delatarla, estaba segura. Por un buen tiempo lo logró, hasta que casi al final de año un chico me defendió ante las acusaciones de los profesores y monjas. Declaró que ella también lo había invitado a estos juegos y que incluso tenía fotos para demostrarlo y que sabía que todas las cosas que necesitaban para estos juegos los traía de su casa. La Salomé. Propuso al profesorado que si querían podían ir y revisar su mochila donde efectivamente tenía todas esas cosas escondidas entre sus libros y carpetas. A fin de cuentas, ella fue expulsada y yo, por seguridad, decidí cortar todo lazo, no solo con ella, sino también con mis antiguos compañeros, para que no hubiese forma de que ella me contactase. Sigo considerando que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida porque, aunque todavía sufro de epilepsia, ya no permanezco enferma y los medicamentos al fin han logrado hacer efecto. Todavía vivo con miedo y casi nunca hablo del tema, así que de verdad que me replanteé muchas veces si contarte o no esta historia. Si me lees, gracias y saludos.
vale, ahora entiendo por qué no me has dado tu nombre y por qué has puesto Salomé como nombre ficticio. Ahora lo entiendo, obviamente es muy fuerte. Ya me sabe mal no poderte ayudar, la verdad. Muchas gracias por compartir la historia. A ver si al compartirla resulta que puedes conectar con alguien que sí te pueda ayudar, más que yo por lo menos. Un poquito haciendo de altavoz de tu situación, a ver si alguien sí te sabe ayudar. Y dicho esto, vamos a por la siguiente historia, que se titula La viuda. Aloha Mercé, me llamo Uriel, te mando un abrazote y buenas vibras desde México y aquí te dejo mi historia. Pero antes un detalle muy curioso es que este suceso que nos pasó a mi madre y a mí fue durante la madrugada del 6 de junio del 2006. ¡Wow! ¡Qué de números, eh! Efectivamente dice el 6 del 6 del 6. ¡Wow! Hasta el día de hoy me parece muy interesante porque es la única cosa paranormal que nos ha pasado y justo fue en esa fecha. Bueno, ahora sí empiezo con la historia. Todo comienza cuando una señora viuda se muda a la casa que está enfrente de la nuestra. Pasaban los días y mi madre empezó a amistarse. Amistarse existe, no sabía. Hacerse amiga mucho con esta señora que la llamaremos Lucy. Lucy acostumbraba a ir mucho a mi casa para hablar, chismear con mi madre y pues uno de esos días estábamos limpiando la sala cuando Lucy llegó y yo justo estaba en la zona de la librería y saqué unos cuantos libros. Entre ese montón de libros hubo uno que emocionó especialmente a Lucy, que era una Biblia grande, y le gustó tanto que la pidió prestada, a lo que mi madre le dijo que sí sin problema, ya que no la usaba. Pasaron unos 6 meses y Lucy decidió mudarse lejos, no recuerdo a dónde, por lo que nos devolvió esa Biblia. Como te dije, mi madre no la usaba, así que simplemente la guardó, con la diferencia de que esta vez, en vez de en la librería, la guardó en su closet, en su armario. A partir de aquí es cuando empezaron las cosas de ultratumba. Al principio mi madre escuchaba durante la noche arañazos dentro del closet, donde estaba la Biblia, ¿no? Pero ella pensó que era algún animalito, pues ya antes había encontrado algún ratoncito o lagartija pequeña escondida por la casa. Lo estuvo escuchando durante un mes, pero fue una noche que mi padre no llegó a dormir a casa por trabajo cuando ocurrió lo peor. Mi madre me cuenta que poco a poco fue sintiendo como le jalaban la sábana por el lado derecho hasta que ésta terminó en el suelo. En ese momento creyó que era mi perrita, pues no sería la primera vez, así que sin levantarse ni abrir los ojos bajó su pie de la cama para agarrar la sábana con los dedos, pero al hacerlo sintió que una mano huesuda le agarraba el talón. Obviamente en ese instante saltó encima de la cama y se dio cuenta de 3 cosas. Mi perrita no estaba en su habitación. 1. 2. Que la puerta siempre estuvo cerrada. Y 3. Que una esquina de la sábana había atravesado por debajo la puerta. O sea, aquello que jaló la sábana atravesó la puerta, o sea... ¡Qué imagen! En ese momento, cito textualmente lo que ella dijo, quedé como nalgas de muerto, fría y tiesa. En cuanto a mí, me sucedió algo menos fuerte, pero igual me dejó traumado. Yo hasta ese momento dormía con los pies destapados, pero entonces sentí como 2 dedos me acariciaron la planta del pie de arriba abajo. Y yo no tuve el valor ni siquiera de moverme, menos de levantarme de la cama, y tampoco pude volver a dormir hasta que amaneció. Desde ese momento hasta ahora, ya no puedo dormir con los pies destapados ni ninguna otra extremidad. O sea, literal, me tengo que envolver como tamal, así estemos a 38 grados. Y volviendo a la historia, ni mi mamá ni yo nos contamos nada de lo ocurrido. O sea, ella para no asustarme y yo porque pensé que no me creería, pues hasta ese momento no creíamos en esas cosas. Además, siempre nos mantuvimos alejadas de todo lo que tuviera que ver con lo paranormal. Así que no fue hasta que la escuché contarle lo que le había pasado a mi padre, que yo también lo hice, y fue entonces cuando mi madre concluyó que todo había empezado casualmente desde que se metió la Biblia en el closet. Al abrirla, nos encontramos con algo que nos puso la piel de gallina. Estaba toda rayada. O sea, toda rayada por dentro, o sea, con símbolos, dibujos bien feos. Además, tenía manchas de cera roja, negra y muchas páginas estaban quemadas, pero solo por el centro, por lo que al cerrarla no se veía nada, o sea, se veía todo bien. Entonces, sin pensarlo, mis padres se deshicieron de ella quemándola, pero no fue fácil. Justo cuando la echaron al fuego, se soltó un ventarrón tan fuerte
que lo apagó, o sea, que apagó el fuego. Y ocurrió varias veces ese acontecimiento. No fue hasta que empaparon la Biblia en gasolina, y aún así tardó como 20 minutos en quemarse por completo, que se logró y finalmente terminó todo. O sea, todo lo que había empezado a pasar raro se fue. ¡Wow! O sea, espera, continúo y ahora digo lo que quiero decir. No nos ha pasado nada desde entonces y aunque sigo siendo bien miedoso, también me volví adicto a las historias paranormales. Bueno, qué bueno. Pero aún sigo haciéndome esa pregunta. ¿Por qué alguien usaría una Biblia para hacer rituales satánicos o brujería? Bueno, Mercé, eso es todo. Espero te haya parecido interesante mi historia. También quería decirte que me encanta tu contenido, sobre todo esta sección. Te sigo desde TikTok, Camión Mazurra, jeje. Y sin más que añadir, me despido. Adiós. Bueno, fantasía, me encanta tu energía, me encanta, me llega hasta aquí el buen rollo que me traes. Tu última pregunta, ¿por qué alguien usaría una Biblia para hacer rituales satánicos o brujería? La pregunta real es ¿por qué? No. Cuando tú vas a hacer una brujería o un ritual satánico, ¿qué más te da? O sea, ya estás mal, ya estás haciendo las cosas mal. Entonces, ¿por qué no va a usar una Biblia? Pues va a usar lo que quiera. Además, la Biblia siempre está cargada a nivel energético de temas espiritualmente está cargada. Entonces, bueno, supongo que por ahí, yo no sé mucho de rituales, yo no hago nada de esto. Y luego lo que iba a decir cuando estaba leyendo que la quemasteis, que lograsteis y que luego dejó de pasar algo, es que me parece impresionante, impactante, bastante flipante que alguien que no esté conectado con el tema paranormal, que justo les esté pasando algo, sepan cómo reaccionar y les funcione. O sea, hicisteis como el desritual. O sea, muchas veces hay que acudir a alguien profesional para que te quite lo que te han puesto y en vuestro caso pues tenéis buenos guías a vuestro alrededor o fuisteis muy bien guiados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final, si no estabais metidos en el mundo paranormal, de repente os pasa algo y sabéis cómo deshacerlo, es que estáis muy bien guiados. Pero la verdadera pregunta de esta historia sería, Lucy, ¿qué te pasa, Lucy? ¿No te gustaron los chismes, Lucy? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué os hizo esto? Bueno, muchas dudas. Todas las historias dejan muchas dudas abiertas, pero aún así, muy buena historia. Muchas gracias por compartir, me alegro de que ya se haya acabado todo y vamos a por esta siguiente historia, la tercera, que se titula Número desconocido y me tiene en vilo porque es que cada vez me gustan más los títulos. Dice así: Hola, mi nombre es Fran y vivo en un pequeño pueblo de Murcia. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años, hasta el día de hoy no sé qué pensar y te juro que no me lo estoy inventando. O sea, aquí en principio yo me lo creo todo porque, ¿por qué no? Todo es posible, así que tranquilo, te vamos a creer. Era de noche como las 2 de la mañana y estaba en mi cuarto viendo vídeos en el móvil, ya sabes, ese momento en el que dices, bueno, uno más y me duermo, ya. Mi cuarto estaba oscuro, solo la luz del móvil iluminaba mi cara y de repente escuché un ruido en la sala como si algo se hubiera caído y me quedé quieto analizando los sonidos, ¿no? En plan, ¿se ha caído algo? ¿Qué se habrá caído? ¿Habrá sido el gato? ¿No? Pensé, seguro es el gato. Pero luego recordé, yo no tengo gato. Vaya, qué cosas. Me levanté. Oye, estas historias, excepto la primera que no me la ha parecido, pero estas dos últimas sí que tienen esta misma vibra que siempre digo que se van juntando entre ellas las historias que son tétricas pero graciosas a la vez. ¿No? Digo, a mí me está dando esta sensación. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, abrí la puerta de mi cuarto y asomé la cabeza. La sala estaba oscura, pero pude ver una sombra moverse. Quería convencerme de que era un reflejo o algo así, pero entonces lo escuché claro. Eran pasos. No sé de dónde saqué el valor, pero prendí la luz. No había nadie. Me revisé toda la casa. Hasta abrí los armarios como si estuviera en una película de terror. Nada. Me dije a mí mismo, ya estás paranoico, mejor duérmete. Así que apagué la luz y volví a la cama. Pero justo cuando me acomodé, sentí un aliento helado en la nuca. Me paralicé, no podía moverme, estaba completamente despierto, no era parálisis del sueño ni nada de esto. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón golpeándome en los oídos. Entonces, en un acto de puro instinto, grité bruscamente y... ¿nada? ¿Otra vez? Nada. Pasaron unos días y volví a quedarme solo en casa porque mis padres habían ido a una boda. Me tiré en la cama con el celular como la otra vez y me puse a ver vídeos de nuevo, todo igual. Todo tranquilo, cuando de repente entró una llamada en mi teléfono. Era un número desconocido. Yo no suelo contestar llamadas así, menos a esas horas, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? Silencio total. Nadie me respondía. Solo escuchaba una respiración pesada al otro lado. Me quedé callado unos segundos, esperando que alguien hablara.
Pero nada. ¿Quién es?, pregunté. Y entonces una voz casi susurrada me dijo: no abras la puerta. Casi me da un parraque, como comprenderás. Y finalmente cortaron la llamada. Me quedé mirando el móvil confundido y con el corazón latiéndome a 1000. Pensé que era una broma, pero igual fui a revisar la puerta de la casa y vi que estaba cerrada con llave. Respiré aliviado y me dije, seguro fue un idiota molestando. O sea, regresé a mi cuarto y me acosté. Pasaron unos minutos y... toc, toc, toc. Alguien golpeó la puerta. Me quedé paralizado. No estaba esperando a nadie y lo peor... Cuando me asomé por la ventana, la calle estaba completamente vacía. Vale. Y de repente, el timbre sonó mientras aún yo miraba por la ventana y estaba viendo perfectamente como no había nadie. Sentí un escalofrío, me acerqué despacio a la puerta tratando de hacer el menor ruido posible y miré por la mirilla. De nuevo, no había nadie. Justo cuando di un paso atrás, sonó mi teléfono otra vez. Era el mismo número, o sea, el número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté. Te dije que no abrieras la puerta. Se me cayó el móvil de la mano. No sabía qué hacer. O sea, me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me metí bajo las sábanas como si eso me protegiera. Ya, pero ¿por qué se siente que sí, no? No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté con la luz del día entrando por la ventana, revisé la casa y todo estaba normal. Me convencí de que había sido una pesadilla hasta que vi mi móvil. La llamada había sido real. Pero lo más raro de todo era que cuando revisé el historial vi que la llamada había sido de mi propio número. Pero espera, falta lo peor. ¿Qué dices? Ese mismo día, mi madre llegó a casa y me dijo: anoche intentamos llamarte varias veces, pero tu teléfono estaba apagado. Le enseñé el historial de llamadas y me miró súper confundida. Intenté explicarle todo lo que me había pasado, pero no tardó en cortarme. Dice: ¿pero qué estás hablando, hijo, si anoche nadie estuvo en casa? Dije: ¿cómo que nadie? Yo estuve aquí. Y ahí es donde todo se desmoronó. Al ella contestarme de nuevo, con una cara que nunca había visto antes, que yo había salido con ellos a esa boda. Me enseñó las fotos y allí estaba yo, posando y sonriendo tan normal, o no tanto. Había algo en mi cara que yo no acababa de reconocer y una boda que nunca he conseguido recordar. Desde ese día entendí algo, y es que fuera lo que fuera todo lo que viví esas noches, nunca estuvo en mi casa. Siempre estuvo conmigo. ¿Qué es esto? Bueno, tiesa. Gracias por leerme. Esto es algo que nunca me he animado a compartir y espero no solo que os haya gustado, sino que puedas decirme qué piensas. Pues... ¿qué pienso? Pues pienso que tienes razón. Es algo que va contigo, es contigo. Tu conciencia se mueve cuando algo siento que controla tu cuerpo y es algo muy raro que no entiendo, la verdad. Es algo extraño. No sé si te ha pasado más veces o solo te pasó en esa ocasión. Hay cosas, es que las historias, o sea, los acontecimientos paranormales, si son de repente uno que te sucede concreto por un lugar, una situación, una circunstancia, no es lo mismo que algo que te pase constantemente. Se trata de formas distintas. Si esto no te ha vuelto a pasar, pues anécdota que queda. Si te pasa a menudo cosas de estas, yo iría a hablar con alguien que sepa, ¿sabes? Alguien que sepa. Al final, sé hasta donde sé. No voy a decir que no sé, porque sí sé, pero sé hasta donde sé. Y esto se escapa, ¿sabes? Ahora, la historia es buenísima. Gracias por compartirla. ¿Y qué me quedo con todo esto? Pues que se ha quedado una buena mañana, ¿verdad? Que ya estaría. Que nos vemos el próximo viernes. Sin nada más que añadir. Estoy tiesa. Me he quedado tiesa. Nada, espero que os hayáis quedado igual de tiesos que yo y estéis igual de enamorados de esta sección que yo, que cada día lo estoy más. Así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.